You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. En este vídeo vamos a aprender a trabajar con Access. Vamos a aprender a generar una base de datos y a importar varias tablas y enlazarlas a crear una relación entre ellas. Lo primero que vamos a hacer es abrir Access y vamos a darle a base de datos en blanco. Una vez que abrimos el asistente, se nos generará una ventanita en la que nos diga dónde queremos guardar nuestro Access. Nosotros vamos a seleccionar la carpeta donde queramos y así lo vamos a tener localizada. En este caso, por ejemplo, vamos a dejarla aquí y la vamos a llamar biblioteca. Le damos al botón crear y ya se ha creado nuestra base de datos. Una base de datos no es más que un conjunto de diferentes tablas en las que vamos a poder relacionarlas y vamos a poder trabajar con ellas. Las tablas se parecen muchísimo a las hojas de Excel. Como podéis ver, tiene varias columnas y varios registros. ¿Qué significa cada columna y cada registro? Bueno, pues cada columna tiene el nombre de campos y cada fila tiene el nombre de registros. Es decir, nosotros dentro de un registro tenemos varios campos. En este caso se ha generado una tabla por defecto que se llama tabla 1 que tiene el campo ID. ¿Vale? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer lo primero es aprender a importar una tabla. Nos han pasado una tabla en archivo de texto. Entonces lo que vamos a hacer es botón derecho sobre las tablas, importar y le decimos archivo de texto. Lo que vamos a hacer es buscar dentro de nuestro disco donde tenemos ese archivo que nos han pasado, un archivo de texto ya preparado con una tabla que proviene de una base de datos. También puede ser una tabla que provenga de un libro de Excel. Excel nos deja exportar esos datos con un formato específico. Vamos a decirle dónde lo tenemos. Por ejemplo, vamos a importar esta tabla que se llama lista alumnos. ¿Por qué digo que es un formato específico? Bueno, vamos a marcar importar el origen de datos en una nueva tabla. Vamos a aceptar. Porque Excel lo que nos va a hacer es determinar esas columnas con un carácter especial, en este caso punto y coma. Sabiendo esto, nosotros tenemos que decirle a Access cuando importamos que nuestros datos están delimitados por caracteres tales como comas, tabulación, etc. Entonces Access directamente lo que va a interpretar es que donde vea un carácter de este tipo, tiene que poner una columna. Si veamos a siguiente, nos ha interpretado donde había en cada campo un punto y coma, ha interpretado que es una columna diferente y nos lo representa con un preview de esta manera. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que nuestro archivo que acabamos de importar en la primera línea contiene los nombres de los campos. Eso lo tenemos que marcar. Vamos a decir aquí, la primera fila contiene nombres de los campos y automáticamente detectará que toda esta fila es el nombre del campo, ¿vale? ID alumno, campo nombre, campo apellido, campo curso, campo mail, etc. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar la clave principal. La clave principal es un concepto que tiene la base de datos y no es ni más ni menos que un valor que no se puede repetir en toda la tabla. Imaginad, por ejemplo, el número de lista de un alumno en una clase. Pues no puede haber dos números 3. Esa sería la clave principal. Vamos a decirle que vamos a elegir nosotros una clave principal. Si no seleccionamos esta opción, Access automáticamente creará un campo nuevo que se llama ID, en el que si os fijáis han puesto aquí todos los números y van correlativos que no se van a repetir. Pero ya tenemos nosotros un campo que tiene esa función. Por tanto, le decimos elegir la clave principal y de este desplegable seleccionaríamos el campo que va a ser clave principal, en este caso ID alumno. Damos a siguiente. Decimos que queremos este nombre para nuestra tabla, perfecto, y finalizar. Vamos a cerrar. Y si abrimos nuestra tabla ya tenemos una tabla creada con todos los nombres de todos los alumnos que queremos, en este caso, con sus correos, etc. Bien, para editar esta tabla podemos modificar el valor de los campos. Yo puedo añadir un alumno nuevo, es decir, un registro nuevo, o puedo modificar el aspecto de esta tabla. Es decir, desde la vista de diseño, aquí en ver, podemos ver vista de hoja de datos o vista de diseño, podemos modificar las propiedades de nuestros campos.
Por ejemplo, ID alumno es de tipo número, nos fijamos en esto porque ahora cuando importemos la tabla de ISBN, que es la que tiene y contiene información de todos los libros, a la hora de relacionarlas vamos a necesitar que el dato sea el mismo. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos. Bueno, pues ya tenemos la tabla creada, vamos a crear una tabla nueva, importar archivo de texto, repetimos el mismo proceso, vamos a buscar dónde tenemos el archivo, en este caso lo tenemos aquí, listado ISBN, importar origen de datos, aceptar, tiene el mismo formato, por tanto vamos a decir que es delimitado, le decimos siguiente, ya nos ha interpretado que está separado, vamos a decirle de nuevo que la primera fila contiene nombres de los campos, con lo que ahora mismo pues campo ISBN, y aquí nos aparecen todos los números, y le damos a siguiente. Nos vuelve a aparecer que determinemos cuál es la clave principal. Si no determinamos ninguna, Access nos crea un campo nuevo que se llama ID, en el que nos va a generar una clave principal, pero en este caso ISBN, que es como el DNI de cada libro, es único para cada libro, por tanto vamos a decirle elegir clave principal y vamos a elegir de aquí el campo ISBN. Esta será la clave principal de nuestra tabla. Vamos a decirle que se llame listado ISBN, finalizar, cerrar, y ya tenemos creado nuestro campo ISBN. Ahora vamos a hacer una modificación aquí. Vamos a abrir la vista de diseño y vamos a asegurarnos que ID alumno tenga un formato, un tipo de datos números y además fecha préstamo. Como va a ser una fecha, le decimos fecha y hora, y aquí también fecha hora. Ya tenemos las modificaciones que necesitamos en nuestra tabla de listado ISBN. Es posible que se hayan perdido datos, correcto. Los únicos datos que se habrían perdido son aquí en ID alumno, que aquí si hubiera algún dato al cambiarle el formato nos los eliminaría. Hay que llevar cuidado con eso. Access no nos deja revertir, no nos deja volver para atrás. Si hacemos un cambio y eliminamos valores de esta tabla, no nos va a dejar. Entonces mi recomendación es que hagáis una copia de vuestra base de datos cada vez que vayáis a tocar. Es tan fácil como copiar el archivo de la base de datos. Bueno, ya tenemos creado las dos tablas, vamos a eliminarla, a cerrarla, guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es enlazarla. Fijaos, cuando abro mi tabla lista alumnos, nos aparecen todos los campos. Una vez que las enlacemos, aquí nos aparecerá un indicador, un simbolito más, que nos querrá decir que podemos obtener más información de cada registro de esta tabla. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a herramientas de bases de datos y en la sección relaciones marcamos relaciones. En esta ventana se nos mostrarán las relaciones que existen entre las tablas. Lo primero que tenemos que hacer es pasar las tablas de aquí, de nuestro listado de tablas a nuestro panel de control de relaciones. Haciendo doble clic en cada una las podemos añadir, o directamente podemos arrastrar nuestra tabla donde queramos, ¿vale? Bueno, pues lo que queremos hacer es que vamos a buscar un punto en común entre esta tabla y esta tabla, y es ID alumno. Aquí esta tabla está preparada con un campo también que se llama ID alumno, que va a ser de la misma manera, va a ser de tipo numérico y van a coincidir los números. Entonces lo único que hacemos es arrastrar de ID alumno a ID alumno. Y se nos abre una ventanita con un asistente. Vamos a decirle exigir integridad referencial, actualizar en cascada, eliminar en cascada, y algo muy importante, y es el tipo de relación, uno a varios. ¿Por qué? Porque un alumno puede tener varios libros seleccionados. Le damos a crear y ya se nos ha creado esa relación. Uno infinito, que significa uno a varios. Le damos a cerrar. Sí. Y si ahora abrimos el listado de alumnos, aquí nos ha aparecido un más. Si no os acordáis, podéis volver para atrás en el libro, en el vídeo. Le damos un más y aquí nos aparecerá la información de la tabla listado ISBN que esté enlazada con este campo. ¿Qué significa eso? Pues que si yo ahora me vengo aquí al listado ISBN y digo que este libro tiene una fecha de préstamo de día hoy y la devolución, por ejemplo, la semana que viene, y que se le ha prestado al alumno con ID número 1, cuando yo abro mi lista de alumnos y voy al alumno con ID número 1 y lo abro, automáticamente le aparece el libro que tiene asociado. Si yo ahora vengo y le asocio otro libro más, por ejemplo, decimos que este se lo llevó la semana pasada y lo va a devolver pasado mañana, y que lo tiene el alumno 1 también. Pues, al abrir su listado,
Si desplegamos sus opciones, le aparecen los 2 libros que tiene disponibles, es decir, los 2 libros, con su fecha de préstamo, etc. Lo que hace es mostrarnos qué parte de esta tabla está enlazada con esta otra, ¿vale? Tienen puntos en común. Y con esto ya habríamos visto cómo se importan tablas y cómo se relacionan entre ellas.